cosas más que se quedaron ahí en mi hoja de notas, pero por tiempo cerramos este ciclo hoy diciendo cosas que Jesús nunca dijo. Y si me ayudas a leerlo en la pantalla, cuarta cosa que Jesús nunca dijo: todos los caminos llevan a Dios. ¿Has escuchado eso? Ahora, lo hemos escuchado quizá un poquito diferente. En vez de Dios hay otra palabra de donde viene este dicho, que dice que todos los caminos llevan a Roma. Ese es un dicho, obviamente romano, ¿por qué se decía esto de todos los caminos llevan a Roma? Roma, en algún momento de la historia, fue el centro del mundo. Fue el imperio más grande y más, es como ahorita Estados Unidos, quizá, o Estados Unidos más en los 80s, 90s, que era una potencia que nadie podía igualar. Haz de cuenta, Roma dominaba el mundo. Entonces, Roma se consideraba el inicio y el final de todo, era como lo más importante. Y todos los caminos que existían entonces, porque Roma construyó más de 400 caminos, unos 85,000 kilómetros de carreteras carreteras entre comillas, no te imagines así asfaltado y con rayitas blancas y luces o sea, era como caminos de aquel tiempo, pero finalmente eran carreteras, 85,000 kilómetros de carreteras que conectaban todas las capitales y provincias más alejadas. Por ejemplo, estaba leyendo, tú podías estar en África del Norte y tomar un camino romano y seguirlo, y al final, ¿dónde ibas a terminar? En Roma. Increíble, ¿no? Ahora, sé que hoy en día para nosotros es como normal, pero estamos hablando de tiempos donde apenas estaban ideando este tipo de sistemas y de estructuras de carreteras y de comunicaciones. Hoy todos los gobiernos tienen una secretaría de comunicaciones y transportes que se dedica a... ¿Sí están acá? ¿Sí están? A ver, sacude al de al lado, dile, y ya empezó. Tienes que responder, no seas flojo, no seas floja, dile. Entonces, algo interesante de estos caminos, un detalle interesante, es que los primeros cristianos, no usaban estos caminos, ni estas carreteras. ¿Por qué? Si un cristiano quería viajar a otra ciudad del imperio, lo hacía por caminos viejos o difíciles. ¿Sabes por qué? Porque consideraban estos caminos como paganos. ¿Por qué? Porque los hicieron los romanos. Y como los romanos son bien mala onda con nosotros, pues no vamos a usar sus caminos, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo fue de los primeros cristianos en usar estos caminos. ¿Y para qué los usó Pablo? Para ir y predicar de una ciudad a otra sin perder tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Así simplemente, que no está mal, no está mal ocupar cosas que el mundo haga para llevar el mensaje de Jesús a la gente. No está mal. Podemos ocupar sistemas, formas, cosas que el mundo hace para nosotros comunicar el mensaje. Otro ejemplo de esto en la Biblia lo encontramos cuando David mata al gigante Goliat. ¿Tú recuerdas que lo mata con su onda? Le tira la onda, le pega, Sansón, este vato Goliat cae muerto, y dice que David lo remata. ¿Cómo lo remata? Le corta la cabeza, pero ¿con qué espada? Con la propia espada de Goliat. O sea que también si el diablo inventa cosas para matarnos a nosotros, para matar a esta generación, para robarnos la bendición, nosotros tenemos el derecho de tomar lo que él ha forjado y usarlo en su contra. ¿Ok? ¿Alguien está acá? Entonces, volviendo al punto, todos los caminos literalmente en aquel momento llevaban a Roma porque era el centro del imperio. Este dicho no tenía nada que ver con religión. Dile al de al lado, no era religioso. No tenía que ver con Dios, ni religiones, ni creencias. Simplemente era un dicho, realmente todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué se volvió un dicho religioso? Porque Roma, que era un imperio pagano,
Después de algunos años de que los cristianos estuvieron predicando y empujando y fueron creciendo, llegó un momento en el que ya eran demasiados. Y el imperio dijo, el emperador Constantino dijo, ¿sabes qué? Ya se nos salieron de control, entonces ya no los podemos perseguir, ya no los podemos matar, ya son demasiados, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sumarnos a ellos. Dicen, ¿no puedes con el enemigo? Únetele. Entonces Constantino dijo, a partir de hoy, hizo un decreto, la religión oficial de Roma es el cristianismo. Y fue una victoria extraordinaria para la iglesia, porque lograron, no a través de guerras, ni a través de marchas, ni a través de plantones, lograron que el reino se extendiera literalmente a todo el imperio. Ahora, ¿qué pasó ahí? Obviamente no fue tan bueno, porque se mezcló el cristianismo con todas las religiones paganas de Roma, ¿verdad? Y se hizo ahí algo extraño que no es cristianismo en su fundamento. Pero a lo que voy es esto. Como Roma se volvió cristiana y Roma seguía siendo el centro del mundo, gente empezó a decir, no solo todos los caminos llevan a Roma, sino que todos los caminos llevan a Dios, porque Dios está en Roma, ¿sí? Porque el Papa está en Roma, porque la iglesia tiene su santa sede en Roma. Entonces, al principio por eso se empezó a decir, pero estaban hablando de los caminos físicos. Ojo, ¿estás acá? Seguían hablando de carreteras. Todas las carreteras llevan a la santa sede. No importa si tú estás en África, no importa si tú estás en Asia, no importa si estás en Europa, si tú agarras un camino romano, vas a terminar en la santa sede. ¿Sí estamos claros? Ahora, el problema fue que esto, obviamente Roma como imperio cayó, perdió el dominio del mundo, se levantaron otros imperios, pero el dicho se quedó. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, Roma y sus caminos pasaron a la historia. Roma y sus caminos dejaron de ser lo más importante, pero el dicho se quedó. Ahora, ahí quiero hacer un punto y cambiar un poquito de tema. ¿Alguna vez te has perdido yendo a algún lugar? Se siente horrible, un lugar que no conoces. Ahora, yo sé que hoy tenemos GPS y tenemos Waze y esas cosas y te facilitan, pero antes de que hubiera esas cosas, que nomás era así de, pues tienes la dirección y más o menos sabes dónde es, pero era horrible cuando te perdías, ¿verdad? Y luego llegas y le preguntas a alguien, oiga, y todo apenado y no sabes chiflar y como sea, logras que te haga caso y se acerca, sí, dígame, joven, oiga, pues ¿cómo llego a tal lugar? Ah, sí, bien fácil, mire, aquí 3 calles a la derecha, a la izquierda, retorna en la rotonda, sale en la tercera salida, 3 baños, no sé qué, va a haber un niño pidiendo dinero ahí. Y por pena de no decirle, no te entendí nada, ok, entonces 3 y te quedas peor. Y como no le entendiste, paras a otro, ¿no? A otro chavo ahí, y le preguntas, uy, no soy de aquí, ando igual que usted, ando perdido. Pero se siente feo, ¿no? Vamos a ver un mapa de algo que todos conocemos en la pantalla. ¿Qué es eso? El sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México. Qué increíble el metro, tantas historias que todos tenemos del metro, ¿verdad? Y ahora, este dicho dice, todos los caminos llevan a Roma. Y el imperio romano se perdió, pero el dicho quedó. Y mucha gente lo sigue diciendo. Todos los caminos llevan a Roma. Ahora, ¿cuál fue el sentido que tomó esto en un contexto religioso? Que cualquier religión te lleva al cielo. Que no importa lo que tú creas, no importa si eres musulmán, budista, eres cristiano o eres, no sé, testigo de Jehová, lo que sea, no te preocupes. Todas las religiones te llevan a Dios. Todos los caminos te llevan a Roma. Pero ¿será cierto que si yo quiero ir, por ejemplo, a la raza, cualquier camino me lleva a la raza? ¿Cualquier línea del metro, no importa dónde esté la que agarre, me lleva? Si yo quiero ir a Ciudad Azteca, ¿qué línea tengo que tomar? Pues la que va a dirección, dice Blanca es la 5, pero la que vaya a dirección Ciudad Azteca, porque si yo agarro otra creyendo este dicho de que todos los caminos me llevan a donde quiero ir, pues sepan la bola donde vas a terminar. Y vas a terminar totalmente, ¿qué?
perdido. ¿Verdad que depende a dónde quieres ir el camino que debes seguir? Cierto que no todos los caminos llevan al mismo lugar. Entonces, ni Jesús ni la Biblia jamás dijeron todos los caminos te llevan a Dios. Ya vimos de dónde viene, de los caminos de Roma, pero eso ellos se referían a carreteras físicas que llevaban a la Santa Sede. Pero eso el día de hoy ya no es cierto. Esos caminos ya ni existen, ¿verdad? Y suponiendo que la Santa Sede siguiera representando el cristianismo, pues no es cierto que cualquier camino. Porque yo puedo agarrar ahorita para San Pedro y no voy a terminar en Roma. Voy a terminar en Tlaxcala o por allá en alguna iglesia de allá, ¿verdad? Pero no voy a terminar en la Santa Sede. Entonces, quiero que entiendas esto, porque a veces las cosas se repiten tanto y por tanta gente que creemos que son ciertas. Y no porque la mayoría crea algo quiere decir que es verdad. Hay gente que dice, la mayoría no puede estar equivocado. Claro que puede estar equivocado. Por supuesto que pueden estar equivocados. El hecho de que sea la mayoría no quiere decir que ellos tienen la razón. Entonces, Jesús nunca dijo, ni la Biblia nunca dijo, todos los caminos llevan a Dios. ¿Qué fue lo que Jesús sí dijo? En Juan capítulo 14, versículo 1, en adelante, pon atención, dice Jesús, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Ojo, el hecho de esta declaración que Jesús va a hacer tiene que ver con la forma en la que vivimos nuestra vida. Puede ser una vida llena de angustia o puede ser una vida llena de paz. Escogí leer desde aquí por eso. Porque la declaración final que Jesús hace en este pasaje tiene que ver con la forma en la que vas a vivir tu vida. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Quiero hacer una pausa aquí. Jesús está usando un lenguaje de bodas. Esto que Jesús está hablando con sus discípulos son las palabras que un joven le decía a su prometida en el momento que la desposaba, en el momento que se comprometía con ella y con su familia a casarse. Él le decía, en el hogar de mi Padre hay muchos lugares, voy a prepararte un lugar y después regreso por ti. Y mientras voy, estamos en un compromiso de fidelidad y de espera hasta ese día en el que nos casemos y vengas conmigo a mi familia. Es el lenguaje que Jesús está usando, de una situación de matrimonio, de compromiso. Y les dice exactamente lo mismo que se dice en este contexto. Y les dice, cuando esté listo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Pero como estos cuates eran medio lentos, muy diferentes a nosotros, ellos respondieron, no Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde, Tomás, ¿dónde has estado todo este tiempo? No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús con la paciencia de la vida, ¿verdad? Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Que es la declaración más, yo creo que está en el top 3 de las declaraciones más fuertes hechas en toda la historia de la humanidad. Jesucristo diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús les está diciendo, a ese lugar a donde yo estoy preparando un lugar para tenerlo siempre cerca de mí, pues resulta que yo soy el camino. Yo soy el único medio a través del cual ustedes pueden llegar a ese lugar donde está el Padre. Y me llama la atención que Jesús no habla de caminos. Jesús está viviendo en esta época donde el Imperio Romano está en su mero apogeo. Es donde están expandiéndose, conquistando, sometiendo a otros pueblos. Y Jesús sabe que todos los caminos llevan a Roma. Jesús lo sabe.
Pero en este contexto de caminos y lugares, Jesús habla de un camino. No habla de caminos, sino que les habla de un camino. Y hace esta declaración tan increíble que Él es el camino. ¿Por qué es tan importante esta declaración que Jesús hace? Porque ningún otro profeta, ningún otro líder de ninguna religión y creencia en el mundo, en la historia, ha hecho una declaración tan fuerte como la que Jesús hizo. Escucha esto, tú lo puedes ir a investigar. Nadie, ningún profeta nunca se atrevió a decir, yo soy la verdad, yo soy el único, yo soy exclusivo. No hay otro camino, no hay otra creencia, no hay otra fe. Jesús es el único que se atrevió a hacer esta declaración. Por ejemplo, Buda, el líder del budismo, antes de morir, ¿sabes qué le dijo a sus seguidores? Busquen la verdad. Confucio, un líder de las creencias orientales, dijo, déjenme decirles que yo no soy el camino. A sus seguidores, gente que el día de hoy sigue teniendo millones de creyentes alrededor del mundo. Y uno de ellos, el líder del budismo, les dijo, busquen la verdad. Y luego llega alguien y dice, yo soy la verdad. ¡Qué fuerte! Otro que dice, ¿saben qué? Déjenme decirles algo, yo sé que me aman, yo sé que han aprendido de mí, pero yo no soy el camino. Y llega este cuate y dice, yo soy el camino. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más necesitamos para entender que no todos los caminos llevan a Dios? Que Dios en su soberanía y en su autoridad trazó un único camino y se llama Cristo Jesús. El único camino que nos puede llevar al Padre. El único camino que nos puede llevar a Dios. Ahora, hablemos de caminos, ya no como carreteras, sino como caminos respecto a la vida. ¿Ok? Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. Espíritu de Falcón, fuera. ¿Verdad? No son lo que imaginaba. No, caminos, ¿a qué nos referimos hablando esta metáfora de caminos en la vida? Yo estuve reflexionando, creo que caminos son decisiones. ¿Sí? O sea, el camino que tú haces en la vida tiene que ver con las decisiones que tomas y con las convicciones o los principios en los cuales tú vives. Ajá. Por ejemplo, no sé, se me ocurrieron algunos caminos de la vida. El camino de la vida saludable. Hay gente que decide andar el camino de la vida saludable y entonces sus decisiones en la vida van basadas en esa elección. Entonces, si ellos escogieron la vida saludable, a la hora de decidir qué van a comer, eso tiene todo que ver, ¿no? ¿Sí me siguen? Entonces, tienes entre unos ricos tacos de barbacoa y tienes una ensalada insípida, pero como decidí, ¿verdad?, llevar ese camino, entonces mis decisiones tienen que ver con esa convicción. Entonces, gracias taquitos o la ensalada. Y en eso todo. Tengo la opción de sentarme 3 horas a ver la tele o irme al gimnasio a hacer ejercicio, que va a escoger ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque está viviendo en base a convicciones de un camino que escogió. Por ejemplo, vivir el camino del estudio. Hay gente que decide vivir y andar el camino de la preparación académica. Entonces, todas sus decisiones giran en torno a eso. ¿A qué escuela me conviene más? ¿Cuánto me voy a gastar de pasajes? Y si voy a poder, y si no, pues voy a tener que trabajar para completar. Y qué áreas de trabajo va a haber. Y si me explico, todo lo que haga tiene que ver con esa convicción de querer estudiar y tener una profesión. El camino del deporte, el camino de la política, etcétera. O sea, lo que quiero que entiendas es a qué nos referimos con caminos. Son convicciones que nos llevan a tomar decisiones, ¿ok? Por ejemplo, Salmos 32, versículo 8. Es algo que Dios te habla a ti hoy. Estas son palabras de Dios para ti. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré el camino que debes andar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no desea que andemos sin rumbo. Dios no desea que andes por ahí perdido sin saber a dónde vas.
Y tampoco quiere que andes por cualquier camino de esos que acabamos de mencionar. No están mal. No es que el camino de la salud sea malo, no es que el camino del deporte sea malo, no es que el camino de la educación sea malo, pero Dios tiene un camino por el cual ha planeado que tú camines, un camino en específico. Y decíamos que las decisiones que tomamos, los principios y las convicciones por las que vivimos, nos van llevando por un camino. Ahora, lo interesante es esto: todos caminamos un camino, aunque no lo sepas o no seas consciente. Tú andas por un camino, lo estás transitando, lo estás caminando, pero a lo mejor ni te has dado cuenta. Y a lo mejor dices, ¿qué camino es? Y puede ser el camino que lleva a la nada. Porque sí hay. Así como hay el camino que te lleva al éxito profesional, el camino que te lleva al deporte, a la salud, hay un camino que te lleva a la nada. No tiene un destino, no tiene un propósito. ¿Cómo sé que estoy en ese camino? Pues si no eres consciente, estás en ese camino. ¿Estamos bien? Mateo capítulo 7. Porque, escucha, la Biblia básicamente habla de dos caminos que podemos escoger. Solo dos caminos. Cada uno lleva un destino totalmente opuesto. Mateo 7, versículo 13. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Y vuelve a hablar de caminos. La carretera al infierno es amplia. Es de 6 carriles, sin límite de velocidad. Y como si tú andaras en un Ferrari. Ese es el que lleva al infierno. Y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Otra vez Jesús está hablando, no solo diciendo ya que Él es el camino, sino explicándonos que hay otro camino mucho más fácil y amplio que el camino que Él representa. Y nos dice que la mayoría se va por ese camino. Un camino amplio y fácil contra un camino angosto e incómodo. Y dices, ¿y si yo no escojo? Automáticamente por default estás en el camino ancho, en el camino fácil. Porque solo hay de dos. Si tú no escoges, estás allá. Los que hemos encontrado este camino angosto hemos decidido entrar por él. Hemos decidido, a pesar de que podría parecer difícil, sabemos que conviene más por el destino al que lleva. El pecado es el camino amplio y fácil. Jesús es el camino angosto e incómodo. Pero ¿cuántos saben que las cosas que valen la pena cuestan? Las cosas que valen la pena cuestan, no son sencillas, no son fáciles. Ahora, ¿por qué difícil? Porque Jesús dice que el camino donde Él está es difícil, que el camino que Él representa es difícil. Sencillamente porque vas en contra de la corriente. Porque es un camino totalmente opuesto a lo que el camino ancho representa. Piensa esto, en el camino ancho caben muchos. En el camino ancho hay espacio entre unos y otros. Yo puedo ir por el camino ancho sin importarme nadie que vaya a mi alrededor. Porque es amplio. Tengo mi espacio, tengo mi zona de comodidad y no necesito interactuar con nadie, no necesito preocuparme por nadie para andar en ese camino. Si alguien se tropieza y se lastima, hay espacio a un lado para que se quede ahí. Y yo solo paso y lo veo y digo, tonto. Y voy en ese camino y de repente veo un matrimonio que está tronando, que está peleando, que está discutiendo, que está a punto de romperse. Y hay espacio a una orilla para que se hagan a un lado, porque es amplio. Y yo no necesito tener que lidiar con esas cosas. Pero en el camino angosto no hay a dónde hacerse. Si yo voy en el camino angosto y me topo con alguien que se cayó, me tapa el camino. No puedo seguir o no lo puedo ignorar tan fácilmente. Y si yo quiero seguir mi camino, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que ayudar. Lo tengo que levantar.
Si veo una familia que está dudando de si era el camino o no, y pues más una familia me estorba mi camino. No puedo solo pasarlos por encima y seguirme. ¿Por qué? Porque la regla máxima de este camino es: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es difícil. Y ojo en las... Por eso el camino es difícil. Porque implica salirme de mi propia piel, dejar mi comodidad y mi egoísmo un poquito de lado y tomar conciencia de que no estoy solo en este planeta. Tomar conciencia de que no estoy solo en esta ciudad. Tomar conciencia de que no estoy solo ni en mi casa, en mi familia. Hay gente a mi alrededor. Y si yo escojo el camino ancho, claro que los puedo ignorar porque hay espacio para los que se quedan. Pero en el camino angosto todos vamos hechos bolita. Vamos en equipo. ¿Por qué? Porque si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado. Esa es la razón por la que Jesús dice que este camino es difícil. Porque es un camino en el que amas al prójimo. Es un camino en el que tomas tu cruz. Jesús dijo: sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y hablábamos en ese episodio que tomar la cruz es complicado. Tiene sus complicaciones. Es un camino en el que te niegas a ti mismo. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Pues no hacer lo que mis impulsos quieren hacer. De repente en este camino se me cierra un desgraciado. Y mis impulsos son agarrar así y doblar mi mano en un perfecto ángulo y decirle de lo que se va. Ese es mi impulso. Negarme a mí mismo es ir en contra de ese impulso. Y en vez de decirle que se va a morir de gripa, decirle: hey bro, manejas de la patada, pero que Dios te bendiga, que te enseñe a manejar. ¿Me explico? Eso es negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo es que mi esposa me lleva a la contraria en algo y no logramos un acuerdo. Y yo no sé callarme, yo no sé parar el asunto, y entonces en vez de, ya dejo de hablar del tema y empiezo a atacarla a ella, lo que hizo la semana pasada y todas las quejas que puedo tener acerca de ella. Ya ni trata del tema, pero como no sé controlar mis impulsos, entonces termino diciéndole de cosas y lastimándola y alejándola más de mí. Negarme a mí mismo, ¿qué es? Pues negarme a mí mismo. Yo quiero pelear, yo quiero ganarle, pero ¿qué me dice Jesús? Tienes que amarla como yo amé a la iglesia. Me niego a mí mismo. Ahora, tienes que tener cuidado porque negarte a ti mismo no es reprimir tus emociones, es controlar tus emociones. Porque si tú reprimes tus emociones, en un mes vas a explotar como una bomba atómica y todo a tu alrededor va a salir lastimado. No es lo mismo reprimir que controlar. Negarme a mí mismo no es reprimir mis emociones, es controlarlas. Jesús me dijo que no tengo un espíritu de temor, sino que Él me dio un espíritu de poder. No poder para controlar a los otros, un poder para controlarme a mí. Un espíritu de poder, un espíritu de amor para amar a los demás como a mí mismo, y un espíritu de dominio propio, autocontrol. La capacidad de negarme a mí mismo. Todos los que hemos recibido a Jesús, la comunión con Jesús produce estas tres cosas en nuestra vida. Y eso en resumen es negarme a mí mismo. Por eso este camino es difícil, pero quiero que entiendas esto. Es difícil desde la perspectiva del pecado. Si tú estás en una vida de pecado, claro que el camino angosto es difícil. Si tú vives en una perspectiva de egoísmo, claro que el camino angosto es difícil. Si tú vives nomás pensando en ti, por supuesto que ese camino ni se antoja porque acá estás cómodo. Pero si lo ves desde la perspectiva de una vida transformada por Jesús, el camino angosto no es difícil. El camino angosto resulta natural. El camino angosto resulta bello, resulta transitable, resulta incluso atractivo. Y cuando vives en la gracia de Dios, este camino angosto se vuelve realmente una vida amplia y espaciosa donde puedes florecer como persona,
donde floreces como ser humano, donde las cosas toman su verdadero valor. Yo en la semana estábamos en un funeral y estaba hablando de esto y yo decía, ¿será que la madurez es entender o es ese momento en el que entiendes las cosas que realmente valen la pena y las que no? Hace unos días el pastor Bill decía que somos espíritus eternos teniendo una experiencia humana. Y me pareció tan claro ese concepto, tan real, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué Dios nos mete a esta experiencia humana? O sea, ¿por qué no ser espíritus eternos con Él toda la eternidad y pasarlo a gusto y yo no sé, ¿verdad? Y una de las, no, esto no es doctrina, estos son pensamientos de tu pastor cuando tiene mucho tiempo libre. Yo sé, ¿por qué Dios meternos a esta experiencia humana? ¿No? Y una de las cosas que pensaba era, quizá es para que maduremos. Porque la vida nos da tiempo suficiente para madurar. Y darnos cuenta al final de la vida, entre más tiempo tengamos en esta vida y más maduremos, nos vamos a dar cuenta que las cosas que realmente valen no son cosas. Son las personas que están alrededor. Que de nada sirve ser exitoso y tener títulos y dinero si estoy solo. Que de nada sirve ser el pastor del año y que mi congregación todos vayan al cielo y mi familia se pierda. No tiene sentido. O aún mismo yo me pierda. ¿Te das cuenta? No tiene lógica. Y cuando llegamos y logramos esa madurez, es cuando esta experiencia humana se termina. ¿Por qué? Porque estás listo para vivir la vida que ahora Jesús te ofrece. Porque ya tienes la madurez de saber que no estoy solo, que se trata de los demás. Se trata de este camino angosto, donde no puedo vivir yo solo, donde se trata de ir juntos. Y en ese momento cuando lo entiendes, es cuando estás listo. Y por eso, por eso la madurez llega cuando ya somos viejitos. ¿Y qué pasa cuando estamos viejitos? Pues nos morimos. Nos graduamos de esta experiencia humana, porque ya aprendimos lo que necesitábamos saber para la siguiente etapa, ¿te das cuenta? Eso no es doctrina, eso es lo que pienso a veces. ¿Cómo andar diariamente este camino angosto? En la práctica, ¿cómo sé que estoy caminando por ahí? ¿Cómo sé que no estoy en el camino ancho o en el camino de mis sueños? ¿Cómo sé que es el camino de Jesús? Podríamos mencionar muchas cosas, pero quise poner creo que las más relevantes. Si se me ayudan con el piano, por favor. Número 1, negarte a ti mismo, lo que estamos hablando. ¿Cómo sé que estoy andando el camino de Jesús? No te dejas llevar por tus impulsos, no te dejas llevar por la ira, por tus deseos impuros, por tus tentaciones. Sabes controlarlo, sabes controlarlo. Eso es una señal inequívoca, innegable de que estás caminando el camino de Jesús. Número 2, creo que me adelante, amar al prójimo. ¿Cómo sé que estoy caminando el camino de Jesús? Porque vives, ojo, con la decisión y la convicción de amar a los demás. Ojo, decisión y convicción de amar a los demás. Porque yo sé que cuando tu vecino barre y te echa sus hojas, no va a nacer un amor dentro de ti hacia tu, ay, mi vecino tan buena onda que me echa como lo amo que me eche sus hojas aquí, con todo y la popó de sus 20 perros. No va a haber un amor ahí. El amor, es que el amor lo hemos malinterpretado como un sentimiento. Pero el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Di conmigo, decisión. Yo estoy con mi esposa porque decidí amarla. Y ella está conmigo porque decidió amarme. Ojo, escucha eso. Decidí amarla. Cuando nos conocimos estábamos enamorados de un espejismo. No existe. Esa mujer de la que yo me enamoré no existe. Ni el tipo del que ella se enamoró existe. Existimos ella y yo, como seres humanos con fallas, con errores. Y el problema es que desde la perspectiva del enamoramiento, cuando eso se acaba y cuando te das cuenta que no es
que no son quien querías ser. Empezando por ti. Empiezan los problemas y empiezas a querer zafarte del asunto. Si no, es que ya no nos amamos. Es que ya el amor se acabó. Pero es cuando recién el amor empieza a germinar. Cuando tú ves a la persona y con todo lo que te irrita y con todo lo que puede ser, todas las ganas que puedas tener de salir corriendo, dices, me quedo porque decido amarla así como es. Y cuando la otra persona hace lo mismo, entonces hay futuro en las familias. Porque el amor se decide. No es, si tú crees que el amor es algo aquí que sientes. Ahora, claro que sí. Cuando el amor llega a un punto de madurez, claro que ves a la persona y quieres estar con él, quieres estar con ella. Y disfrutas y sí. Pero va a haber siempre un momento donde tengas que decidir. Y quizás no sientes nada en un nivel emocional. Pero esa decisión te va a sostener cuando no hay nada en lo emocional. No sabes la paz que yo tuve cuando el pastor Andrés Speaker, uno de mis héroes, en una conferencia hablando él de su matrimonio, dijo, no importa, hablando a matrimonios, no importa que lo único que te sostenga ahorita unido a tu pareja sean tus hijos. No importa, dice, si eso es lo que los mantiene unidos, manténganse unidos. Pero decidan amarse. Decidan. Y estamos hablando de amar al prójimo, tu vecino, o esa persona que te vuelve loco, que dices, ¿cómo podría amar a mi suegra, a mi suegro, a mi tío, a mi primo, a mi pariente que me debe dinero, a aquel que ofendió a mis hijos? ¿Cómo lo voy a amar? Es tan sencillo como decides amarlo. Y en la práctica, ¿cómo se ve eso? Pues si el vecino te dejó ahí, lo recoges y lo echas en una bolsa y te lo tragas. No eso, sino el coraje. ¿Me explico? Lo controlas. Y la próxima vez que lo ves, lo saludas. Hola vecino, ¿cómo está? Dios le bendiga. Se ve usted muy bien hoy. ¿Me explico? Así, en cada pequeña situación. A veces, mira, creo que esto ya se los he dicho, pero hablando a nivel de iglesia, el supervisar y coordinar una iglesia, hay pastores que lo que más les irrita de los líderes y voluntarios es el pecado. No toleran que un líder falle. Yo no tengo problemas con eso, pues sé que pueden fallar, pero ¿sabes qué cosa casi no tolero? Que haya broncas entre líderes o entre voluntarios. Que estén en jueguitos de me dijo, me vio, me no sé qué, ya no quiero. Entonces, ¿qué rayos estamos predicando? Entonces, ¿qué haces aquí? Todo esto se trata de esto, amar al prójimo. Nuestro líder, nuestro sensei, nuestro máster dijo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. No puedes con eso, no es tu lugar. No puedes liderar en una organización cuyo lema es amar al prójimo. Ahora sí, vamos a tener diferencias y claro que vamos a veces a discutir y a no estar de acuerdo. Pero de eso al ñeñeñe hay un mundo de diferencia. Ñeñeñe no hay ñeñeñe. Hay discusiones cara a cara, frente a frente, hasta que se resuelva. Y salimos de esa discusión tan amigos como antes de entrar. ¿Me explico? Entonces, amar al prójimo, negarte a ti mismo, amar al prójimo. Y número 3, por supuesto, todo fluye de mi relación con Dios. Amar a Dios. Busca a Dios. Construye una relación con Él por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, de la meditación. Medita. A veces vas a llegar a conclusiones muy raras. Pero yo llevo meditando esto de los espíritus eternos desde que lo dijo. ¿Hace cuánto vino? ¿15 días? Llevo estos 15 días con eso metido aquí nada más, dándole vueltas y llegando a mis conclusiones y llegando a mis
puntos. Porque es tan rico meditar en la palabra de Dios. Tomar un versículo. Yo te reto esta semana. Toma un versículo. O si quieres un pasaje. Trata de aprendértelo, no literal, sino aprenderte la historia, el contexto. Y piénsalo. ¿Qué significa? ¿Qué me enseña? Y le vas a sacar jugo como no tienes idea. Construye una relación con Dios por medio de la oración y la lectura de la Biblia. Aparta un tiempo diario a solas con Dios. Habla con Él, pregúntale, quéjate con Él. Todo esa frustración que pudieras tener, ve y descárgalo en Él. Ahí es donde tienes, no tu esposa, no tu esposo. Las frustraciones, Él las sabe manejar mejor que nosotros. Pero ama a Dios. Podríamos sacar muchísimas otras cosas, pero yo creo que es lo más sencillo. Amar a Dios, amar a los demás, negarnos a nosotros mismos. Eso me da la garantía que estoy caminando por el camino correcto. Y quiero terminar con este pensamiento entonces. No todas las religiones llevan a Dios. Algunos dicen que los cristianos o el cristianismo, estoy hablando a nivel de discusiones de ateos y filósofos, dicen que el cristianismo es muy presumido o muy ufano de proclamarse como la única verdad absoluta o, no sé, o como la única verdad. O sea, si tú escuchas las otras religiones, en general no tienen problema con otras religiones. O sea, son muy de unidad y de sí, no importa si tú eres esto. Pero el cristiano sí tiene una serie de celo o de entendimiento de que esta no es una religión más. Y entonces otras religiones, incluso ateos y filósofos dicen, es que ¿cómo pueden clamar que ustedes tienen la verdad? ¿Cómo se atreven a descalificar todo lo demás? Diciendo que ustedes tienen la verdad. Y la respuesta es tan simple como lo que ya mencioné hace rato. Nadie jamás se ha atrevido a contradecir o a decir o ponerse al mismo nivel que Jesús. Dos cosas yo veo que hacen diferente el cristianismo de cualquier otra. Las declaraciones de Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, eso nadie más lo dijo. Y número dos, Buda, Mahoma, Confucio, todos esos profetas, sus restos están ubicados en tumbas alrededor del mundo. Jesús es el único que no solo lo dijo, sino está comprobado. Hay hechos históricos que refuerzan el hecho de que Él resucitó. No hay otro. No hay otro. Eso nos da las bases para entender que no todos los caminos llevan a Dios. El Dios verdadero, el Dios único, trazó en Jesús el camino para acercarse a Él. Nada más. En ningún otro hay salvación. Nadie viene al Padre. Y quiero terminar leyendo Juan 3, versículos 16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y esto lo hemos dicho antes, si Dios fuera ese Dios malo, que nomás está buscando la oportunidad de castigarnos, Dios hubiera enviado a un fiscal. Pero dice aquí que no envió a un fiscal, envió a un salvador. Jesús no es un fiscal, Él es un salvador. Y seguimos leyendo el versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz.
Esa es la condenación. Que la luz llegó y preferimos amar más la oscuridad que la luz. Quiero terminar este mensaje dando oportunidad. Yo sé que hay personas aquí que es la primera vez que estás en un lugar como este, y la primera vez que escuchas un mensaje así. Sabes, hoy Dios está poniendo delante de ti la oportunidad de vivir en la luz. La luz está llegando a tu vida y tú decides si amas más la oscuridad o amas más la luz. Jesús no es una religión. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino que Dios trazó para que tú andaras. Es la verdad que contrasta cualquier mentira que tú hayas creído. Y es la vida que se nos promete. Una vida eterna junto a Dios, donde no habrá más pecado, dolor, enfermedades. Increíble. Y lo único que hay que hacer para recibir tan increíble regalo es creer en Jesús. Dice la Biblia que a todos los que creyeron en Él, Dios les dé el derecho de ser hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Así es que si tú quieres hoy escoger la luz más que las tinieblas, decides recibir a este Salvador que es Jesús,